Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos en esta nueva reunión de domingo. Bienvenidos a todos aquellos que asisten regularmente, que semana a semana, los domingos, los miércoles, están ahí presentes, también los grupos de vida. Y si es tu primera vez, también muy bienvenido, que Dios te bendiga. Hoy es un día especial porque nos juntamos como familia, nos juntamos entre hermanos, pero también porque nos juntamos con nuestro Dios. Eso es lo que lo hace especial. Esta reunión es especial porque Él está en medio nuestro. Hoy es un día especial, como les dije, y seguramente aquellos que han tenido la oportunidad de saludar a sus padres les han mandado un mensaje, les han dado un abrazo, y los han saludado y seguramente les han dicho feliz día. Y si no, el día aún no ha terminado y todavía estás a tiempo. Mateo 6:9, Nuevo Testamento. Jesús nos enseñaba a orar y dijo: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Y el resto lo conocemos porque es una oración que muchos conocemos de memoria. Pero qué interesante cómo empieza: Padre nuestro, Padre nuestro. Dios quiere ser nuestro papá. Dios quiere ser tu papá. Si ya lo es, decirle feliz día, así que aún no se lo dijiste. Pero si aún no tenés esa convicción o esa relación con Dios, vamos a orar para que hoy en esta noche nuestro entendimiento sea abierto por el Espíritu Santo, que podamos entender y comprender en esta noche que Dios quiere ser nuestro papá. Te invito a que oremos juntos. Señor nuestro Dios, gracias por esta reunión, gracias por poder estar juntos como familia una vez más. Señor, en esta hora nosotros te damos gracias porque esta reunión es especial, porque vos estás con nosotros, vos la haces especial. Oramos, Señor, para poder tener un tiempo de alabanza desde el corazón, poder cantarte con alegría, gozarnos, Señor, en tus alabanzas, en canciones, en poder decirte cosas lindas, lo que hay en nuestro corazón, con agradecimiento. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús, para que tu palabra entre en nuestro corazón y en nuestra mente y podamos ser transformados por medio de tu hermosa palabra. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús, por aquellos que aún no te han conocido, que aún no te han recibido, Señor, como su Salvador. Por eso oramos para que tu Espíritu Santo esté trayendo luz y convicción a cada mente, esté trayendo luz, Señor, y libertad y verdad a cada mente y a cada corazón en esta noche. Te damos gracias, nuestro Dios, porque vos querés ser nuestro papá, nuestro Padre. Te entregamos esta reunión y lo hacemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y como cada semana vamos a decir nuestro lema. Tenemos una visión como iglesia. Es algo que repetimos semana a semana, pero no solo por el hecho de repetir, sino para recordar por qué hacemos lo que hacemos y por qué estamos en esta congregación. Y decimos que somos comunicadores de las buenas noticias, formamos parte de la familia de Dios, crecemos siguiendo el modelo del carácter de Cristo, sirviendo incondicionalmente al prójimo a fin de magnificar el nombre de Dios. Dios te bendiga.
derrama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Buenas tardes, Dios les bendiga, Shalom, paz de Dios en vuestras vidas. Gracias por aquellos que van a compartir este tiempo juntos, aquellos que nos van a acompañar en este día, mayormente este día, ¿no?, que recordamos el Día del Padre. Queremos hacer referencia a lo que nuestro Padre Celestial hace por nosotros, ¿no? Y hemos tomado esto en la palabra Padre, hemos sacado algunas enseñanzas sobre esta palabra, una palabra que tiene 5 letras, pero que son 5 cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas. Tenemos un Dios Padre que nos da apoyo, un Dios Padre que nos da cariño, un Dios Padre que tiene dedicación por nosotros, siempre está atento a lo que necesitamos. Es un Dios Padre que nos da un amor incondicional, sin esperar nada, pero un Padre que realmente también es comprensivo en nuestros errores y en nuestros desaciertos. Así que bueno, esto quería trasladarlo, de que este comportamiento de Dios como Padre, podamos también nosotros como padres humanos hacerlo a través de nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Que como padre podamos siempre apoyar a nuestros hijos, como padre podamos transmitir y darle el cariño que ellos necesitan en su tiempo de formación, como padre podamos darle la dedicación, el tiempo que ellos requieren y que necesitan de nosotros. Ese amor incondicional, ¿no?, digamos, de que siempre ellos saben, pueden contar con nosotros, y también la comprensión en sus desaciertos, en sus errores. Ellos pueden sentirse seguros porque están amados. Así que bueno, queridos padres, Dios les bendiga en este tiempo, que este día especial puedan pasarlo en familia, disfrutar los que puedan reunirse en familia, mayormente en nuestra ciudad, que podemos tener esos encuentros familiares y puedan tener un tiempo festivo, de alegría, de ser papá. Así que bueno, bendecimos a los padres, bendecimos no solamente a los padres de la congregación, sino a los padres de nuestra ciudad y de nuestra provincia, que ellos también puedan recibir la bendición de Dios. Así que bueno, yo quiero orar por los padres en esta tarde para poner la bendición de Dios sobre sus vidas. Señor, te damos gracias, porque el hecho de poder ser padres es porque tú sos papá nuestro. Y Señor, como papá, tú nos transmites valores que nosotros podemos transmitir a nuestras familias. Padre, gracias porque como padre nosotros podemos dar a nuestros hijos lo que tú nos estás dando y recibimos de vos cada día de nuestras vidas. Que podamos dar a nuestros hijos aquellos valores de apoyo, cariño, dedicación, amor incondicional y comprensión. Yo bendigo a los padres de la iglesia, bendigo a los padres de nuestra ciudad y de nuestra provincia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos ahora, después del saludo a los papás y que el deseo que lo pasen lindo, ¿no es cierto? Vamos a introducirnos en lo que nos convoca esta tarde, que es ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros
a través de su palabra. Así que bueno, los que se conectan ahora y los que desean escuchar este tiempo, preparémonos porque cada vez que nos introducimos a la palabra de Dios nunca salimos igual. Siempre hay algo nuevo que Dios nos enseña, siempre hay algo nuevo que Dios nos desafía, siempre hay algo nuevo a lo que Dios nos quiere llevar y que nosotros podamos tener en claro cuáles son sus propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros y así nosotros decidir qué hacer con la voluntad de Dios. Así que bueno, vamos a leer un texto allí en Éxodo capítulo 33, versículos 14 al 15, y dice así: y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Acá hay una conversación entre Dios y Moisés, y para poder introducirnos y profundizar un poco más el tema de la conversación, yo creo que me acompañes un poco al tiempo anterior, a donde comienza un poco esto. Vamos a retroceder en el tiempo, en la historia del pueblo de Israel, para poder tener más claro el contenido de esta conversación de Moisés con Dios. Esto comienza en Egipto, en la época de José. José fue el hijo menor de Jacob, donde él fue vendido por sus hermanos, llega como esclavo a Egipto, y allí, él estaba en la cárcel y bueno, el faraón tiene un sueño que nadie se lo puede interpretar, y a gracia de Dios se posa sobre este muchacho que era obediente y fiel al Señor, y él interpreta el sueño, y el sueño consistía en 10 años de abundancia y 10 años de escasez a través de las figuras del mismo. Entonces el faraón, al ver esta sabiduría que viene de la presencia de Dios en la vida de este muchacho, decide ponerlo como el gobernador de toda la provincia de Egipto, el poder de Egipto, todo el reino de Egipto, perdón. Bueno, llegan los 7 años de abundancia y Josué hace toda la administración de acumular los alimentos y de esta manera poder abastecer a los 7 años de sequía que vienen después. Dentro de esos 7 años de sequía estaba incluida su familia. Entonces, mucho conocemos la historia, no voy a dar los detalles. Él llama a su familia hacia Egipto para poder sostenerlos, para poder cuidar a sus padres, ¿no es cierto? Y, saber de que lo que su hermano habían hecho con él, Dios lo estaba usando para un propósito en la vida de él y en la vida de su papá también. Había una promesa, ¿no es cierto?, de la descendencia de Jacob, y él era parte de esto. Así que bueno, llegan a Egipto la familia de José, ingresan más o menos unas 75 personas, y allí empieza todo un desarrollo de tiempo, ¿no? Muere el faraón, viene otro faraón, el pueblo de Israel sigue creciendo, se multiplica. Entonces empiezan un proceso de esclavización donde los faraones siguientes esclavizan al pueblo de Israel. Allí pasan más o menos unos 430 años, donde el pueblo se ha ido multiplicando y cada vez más. Pero han pasado muchos años y muchas generaciones. Pero si hay algo que se destaca es que Dios es fiel en sus promesas y Él las cumple en sus tiempos. Entonces, en este tiempo, después de los 430 años, Dios decide dar libertad a su pueblo Israel. Y allí se introduce Dios la persona de Moisés en el escenario de este proceso de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Conocemos la historia de Moisés, no lo voy a detallar. Moisés empieza a tratar este tema con el faraón, que Dios le dice que deje ir a su pueblo, el faraón endurece su corazón y bueno, empiezan allí todo un desarrollo de lo que conocemos como las 10 plagas de Egipto.
Al final de las plagas, visto que había una manifestación del poder de Dios, Faraón se humilla un poco y cede a que el pueblo de Israel fuera liberado. Y comienza el éxodo. Comienza un éxodo que no ha sido fácil, ¿no? Cuando miramos las historias bíblicas, encontramos que en el momento que comienza el éxodo, dicen los historiadores que había unas 600.000 personas, pero que eran de 20 años para arriba, jóvenes guerreros, jóvenes fuertes, y en ese número no estaban contados ni los niños, ni las mujeres, ni los ancianos. Vale decir que los números posteriores en la unidad de todo eso rondaban más o menos en los 3 millones de personas. Movilizar a esa cantidad de personas, más los animales, el equipaje y todo eso, bueno, un trabajo bastante exigido, ¿no? Sale el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Va camino a lo que sería la promesa de Dios de la tierra prometida. Pero en el transcurso de lo que iban caminando se encuentran con el Mar Rojo. Eso sucede también que Faraón decidió arrepentirse de haberlos dejado salir y ahora quería venir a hacer los cautivos de vuelta y tomar las represalias y las venganzas necesarias al pueblo. Y allí estaba el pueblo de Israel, ¿no? Frente al Mar Rojo, con todo el tropel de los ruidos de caballos, de carros de guerra, del faraón. Solamente que te puedas imaginarte el miedo, el temor, la desesperanza del pueblo de Israel. Hay algo que destacar. Israel, el pueblo todavía no estaba entendiendo el propósito de Dios ni su voluntad. Allí en ese espacio ya Dios se hizo presente con su presencia en una nube durante el día y una llama de fuego. El Mar Rojo era un problema, ¿no es cierto? Y Dios decide hacer lo que se llama milagro, ¿no es cierto? Y abre las aguas a través de Moisés. Y allí el ancho de lo que tienen que cruzar, ¿no es cierto?, es algo grande, pero fue lo suficiente como para que pudiera pasar este caudal de personas con animales, etc. Llegan al otro lado de la ribera, y cuando llegan allí ingresan todos los carros de guerra, el ejército de Faraón, y Dios cierra las aguas, y bueno, sabemos que esos fueron la derrota del ejército. En este nuevo caminar en el desierto, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel entra en procesos de quejas, de rebeldías, de siempre mirando hacia atrás, todo eso. Pero se olvidaba, el pueblo cada vez que se quejaba con Dios, se olvidaba de que el poder de Dios ha estado presente. El poder de Dios se hizo manifiesto en todas las obras de las 10 plagas en Egipto, se hizo presente en abrir las aguas en el Mar Rojo, pero no le entraban en la mente a este pueblo. De hecho, cuando, siguiendo la historia, Moisés está en el monte Sinaí y Dios le dice: mira, Moisés, tenés que regresar, el pueblo se ha revolucionado, han hecho un becerro de oro. Todas esas historias, ¿no?, de idolatría. Está bien, ellos venían con un proceso de esclavitud y en este momento ser libres no podían, no estaban procesando este tiempo de libertad. Entonces ahí nos encontramos donde llegamos a este punto del pasaje que hemos leído, donde Moisés, después del becerro y toda esta historia, le dice a Dios: mira, yo estoy muy cansado, este pueblo es tuyo, no sé qué hacer con él. Entonces ahí donde Dios le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo. Si hay algo que se destaca en lo que es Dios, es que Él siempre quiso estar presente en la vida de los suyos. Y dice: te daré descanso. Hay una promesa, ¿no? Entonces Moisés le responde: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Bien, ahí entramos en el tema de la reflexión de hoy,
que es poder de Dios, presencia de Dios. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a buscar la unción de su presencia en esta parte, en esta primera parte de la historia, donde Dios mostró su presencia, mostró su poder, y allí nos deja algo importante. Si no hay presencia de Dios, no hay poder de Dios. Señor, queremos orar en esta tarde por las enseñanzas de tu palabra. Queremos que esa unción de tu Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, fluya sobre la vida de los que están escuchando esta palabra, toque sus corazones y sus mentes, Señor, y que ellos puedan estar atentos a este tiempo donde tú nos estás hablando. Que podamos ser sensibles a tus enseñanzas y a lo que ella nos quiere dejar en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cambiamos la escena. Cambiamos el escenario y te invito a que me acompañes al tiempo de Jesús. Vamos a aumentar el tiempo, vamos a cruzar los años y vamos a la época de Jesús. Y aquí encontramos a un Jesucristo donde en su ministerio él tenía un objetivo principal, que era formar sus discípulos. Él quería forjar en sus seguidores un proceso espiritual, sobrenatural, porque la tarea que tenían que hacer más adelante necesitaba de eso, necesitaba de esa formación, de esa seguridad, de esa convicción. Y quiero meterte un poco en el escenario, ¿no es cierto?, donde Jesús en su ministerio generó dos cosas en los contemporáneos de él, su pueblo, los judíos, ¿no es cierto? Lo primero es que Jesús, en su compasión, en su amor, en su pasión, él empezó a generar admiración, generar ese respeto, esa simpatía de las personas, porque él llegaba a las personas alimentándolas, en la alimentación de los 5.000, de los 4.000. Él sanó paralíticos, resucitó muertos. Jesús levantó leprosos, hizo milagros, calmó las aguas del mar, las tempestades. Bueno, eso generaba en un grupo de judíos, digamos, toda una admiración, ¿no? Digamos, de esperanza que generaba Jesús. No nos olvidemos que estaban bajo el Imperio Romano, no eran libres, ¿no? Pero por el otro lado, Jesús generaba, aún en su contemporáneo, generaba lo que podemos decir, generaba envidia, generaba odio, generaba bronca. Y ese grupo de personas era un grupo de personas de escribas, era un grupo de personas de sacerdotes, de ancianos, personas de autoridad religiosa, somos sacerdotes, un grupo de personas como las sectas de su momento, que eran fariseos, eran saduceos, ¿no es cierto?, gente muy fuerte en su concentración doctrinal, ¿no es cierto? Y allí encontramos, digamos, estas dos partes, Jesús en el medio generando estos dos sentimientos y los discípulos viviendo toda esa nube de experiencia. Bien, y allí estaban ellos viendo, digamos, el poder de Dios, se sentían seguros, se sentían contenidos, porque sabían si hay problema, había riesgo. Jesús era el que los cuidaba y los protegía. ¿Qué es lo que se veía acá? Es un poquito lo que vimos en Éxodo. Acá estaba la presencia de Dios. Jesús era el referente de los cielos en la tierra. La presencia de Dios manifestada en la persona de Cristo y actuando con el poder de Dios sobre la necesidad de las personas. Pero ahí también se marcaba todo el propósito de la obra redentora de Cristo. A los discípulos les costaba entender esto y procesar esto. Quiero llevarte a Lucas 9:22. Y allí sucede algo cuando Jesús le dice lo siguiente.
Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto fue una bomba de tiempo en la vida de los discípulos. Fue una bomba de tiempo. Ellos no... Cuando hablo de una bomba de tiempo, hablo de desestabilizarse emocionalmente, de, no sé si perturbación, pero una desorientación, ¿no? Porque convengamos esto, los seguidores de Cristo, ¿no es cierto? Si había odio contra Jesús, había odio contra sus discípulos. Y si Jesús no estaba, ellos no tenían cómo defenderse, no sabían qué iba a pasar. Eso generaba en ellos situaciones complicadas, ¿no? Ellos estaban seguros porque en ese momento había presencia de Dios y había el poder de Dios manifestado en la vida de su Hijo. Pero aquí les anuncia que se tiene que ir y que va a morir y que va a resucitar al tercer día. Esto los trastocó a los discípulos, ¿no? Y los dejó ahí en una situación complicada, emocionalmente, espiritualmente. Ahora el Señor lo estaba zarandeando porque estaba formando en ellos un perfil de seguidores de Cristo bajo la presencia y el poder de Dios. En Mateo 16, 22, en otra oportunidad Pedro le dice al Señor, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás sucederá a ti. En otra versión dijo, yo si es necesario voy a morir por ti. Bueno, ahí encontramos, los que han estudiado este pasaje van a encontrar que Jesús les reprende y le dice que se aparte de él porque era como Satanás. No le estaba diciendo que era Satanás, sino que era como Satanás que trataba de poner palos en la rueda en los propósitos de Dios por la cual Cristo había venido. Marcos 9:32 nos relata, dice, ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo tenían miedo de preguntarle. Estas las emociones, eran lo que estaban viviendo sus discípulos, y ante este aspecto, ¿no es cierto? Jesús le dice en Juan 14, 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los discípulos no tenían duda de amar a Jesús, pero el perfil del amor, la forma de amar a Jesús, estar dispuesto a jugarse todo por el Señor, porque Dios le estaba demostrando en persona que cuando hay presencia de Dios, hay poder de Dios. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Todavía no podían procesar esto los discípulos, porque ante este anuncio de Jesús, la promesa de un consolador, no era presencial, no era como a Cristo que lo tenían presente. Entonces eso juega todavía en ellos toda una realidad que les costaba. Sí, la palabra es procesarlo, es razonarlo, y no estaban entendiendo los planes del Señor. Pero el Señor lo estaba ahí trabajando fuertemente para introducirlos en un camino diferente, ¿no? En un camino de seguridad, pero no por lo que son, sino por lo que Dios podía hacer a través de ellos. Seguimos la historia de Jesús. Y cuando Jesús está en el huerto de Semaní y está de rodillas frente a su Padre con la angustia de lo que era el peso del pecado y de la muerte, los discípulos no pudieron acompañarlo, ¿no es cierto? Todavía seguían con estas emociones encontradas. Pero el momento clave surge cuando Jesús es apresado y allí se produce la separación, el abandono de lo que sería los seguidores de Cristo. Cuando Cristo es apresado, el pastor es apresado, las ovejas se dispersaron. Miedo, sí.
Inseguridad, sí. Dudas, sí. Incertidumbre, totalmente. Y allí vivieron este tiempo. Fíjense en que ellos, aún con sus miedos, Pedro se acercó una vez a las cercanías de donde estaba Jesús sufriendo todo lo que era el juicio religioso en el patio del sumo sacerdote Anás. Y allí alguien le dice, una chica le dice, tú eres uno de los que seguían a Jesús. Y Pedro lo niega, ¿no? Bueno, conocemos la historia, después cuando canta el gallo, Pedro se da cuenta de que esto era lo que iba a pasar y ya se lo había anunciado el Señor Jesús. Ellos viven todo este tiempo con una mente todavía sin tener en claro los planes y los propósitos de Dios. Jesús muere, Jesús es sacado de la cruz, es llevado a la tumba. Y ellos estaban desconcertados. Hasta que el domingo a la mañana aparece María a contarles de que el Señor había resucitado. ¿Será cierto? Y Pedro corrieron y se dieron cuenta que esto era cierto, junto con Juan, ¿no es cierto? Y bueno, les vino un alivio. El Señor resucitó. Forjó en ellos un proceso de seguridad, un proceso de estar contenidos, de saber de que, no estaban solos, ¿no? Que otra vez Jesús estaba con su presencia en medio de ellos. Y Jesús trató, desde su resurrección, ¿no es cierto?, unos 40 días de preparación. Tuvieron una cuarentena donde trabajaron, estuvieron juntos, estaban unidos. Jesús fue tratando con ellos, ya Jesús no necesitaba abrir la puerta ni golpearla. Ya la materia no lo contenía, él podía pasar sin pedir permiso. Y eso fue un tiempo muy bueno de cuarentena espiritual, diríamos, ¿no?, que vivieron los discípulos junto con su maestro, ya mirando con una mente diferente, con una percepción distinta, entendiendo con más claridad todo lo que Jesús le había dicho se habían cumplido y ellos empezaron a ver todo el pasado, todas las promesas y el cumplimiento. Entonces eso fue generando en el corazón de sus discípulos algo diferente. Y llegamos a que después de los 40 días Jesús habla con sus discípulos y el pasaje conocido, esto lo tocó un poco Marcelo y Elida en la reunión de oración del miércoles, donde le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hasta ahora entendamos que los discípulos lo tenían a Jesús presente. Tenían la promesa que iba a venir el Espíritu Santo, pero todavía no había llegado, todavía no estaba. Y ahí Jesús les da, digamos, esa convicción de que iban a recibir poder. Ese mismo poder que ellos vieron manifestado en la persona de Cristo, ese poder que vieron y lo convivieron y experimentaron todos los días de sus 3 años de ministerio junto a su Maestro, ese es el poder que Jesús quería que ellos se forjaran y se sintieran empoderados por Dios. Ese poder era la presencia del Espíritu Santo. Y muestra nosotros ahí el para qué de esto, ¿no? Es el testimonio, es el ser testigo de toda la obra redentora de Cristo, es ser testigo de esta nueva etapa que comenzaba en sus discípulos, una etapa diferente de la que habían vivido hasta ahora. El ser testigo empezaba en Jerusalén, que es el lugar donde ellos estaban reunidos. Se extendía a Judea, que era la provincia, ¿no es cierto?, y Samaria era otra provincia y hasta lo último de la tierra. Bueno, en ese proceso, en esa promesa del Señor, nosotros hoy recibimos este Evangelio a través de esta promesa del Señor. Bien, hasta aquí encontramos la promesa del Espíritu Santo. Todavía ellos
no digo con miedo, pero sí no terminando de entender cómo iba a suceder eso. Porque fíjense que después Él les anuncia que Él tenía que ascender, se iba al cielo. Y de hecho Jesús se va al cielo. Pero Jesús les dice, antes de eso, ¿no es cierto?, de que ellos deberían tener otra cuarentena, una cuarentena de 10 días allí esperando que cumpliera Dios Padre la promesa de la presencia del Espíritu Santo. Tuvieron 2 cuarentenas, diríamos, ¿no? Una de 40 días y otra de 10 días. Bien, en esta espera, la promesa se cumple, llega el Espíritu Santo, ahí había unas 120 personas, fluye el Espíritu Santo en diversas lenguas de fuego, la gente empezó a experimentar algo sobrenatural, algo distinto, algo fuerte y poderoso, ¿no? En sus vidas. Y eso era lo importante de tener en claro del para qué Jesús preparó todo un camino para que el Espíritu Santo llegara, y como lo decían los pastores el día miércoles, un regalo de Dios. Pero es un regalo de Dios donde el Espíritu vino para quedarse. El Espíritu, cada persona que acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo, es un regalo de Dios en su vida y no se va, está ahí. Y eso significa presencia de Dios, una presencia de Dios que no está. Pero del Espíritu Santo, para que disfrutemos la presencia de Dios, necesitamos darle libertad de acción. Necesitamos dejar que Él nos llene con esa presencia de Dios. Pero quiero detenerme acá y llevarte un poco para introducirnos en el hecho de que el Espíritu Santo, la Biblia lo describe como una persona. Si nosotros somos personas, es porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios creó al hombre, y lo manifiesta la Biblia en Génesis 1:2, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si nosotros como personas tenemos intelecto, tenemos emociones y tenemos voluntad, es porque el Espíritu Santo es una persona. Es una persona que está en nuestras vidas, es una persona que tiene intelecto. El intelecto lo dice la Biblia allí en 1 Corintios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es la capacidad, la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarse una idea determinada. Voy a desarrollar esto en otra oportunidad. El Espíritu Santo tiene emociones. El Espíritu Santo tiene sentimientos. Por eso Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. La palabra contristar en el griego es lupea, que significa afligir, angustiar, entristecer, causar molestias. Encontramos entonces de que ese Espíritu Santo que está en nuestras vidas, en nuestro interior, es una persona. Es una persona que aún, dice Santiago, nos anhela celosamente. Entonces es una persona que tiene emociones y tiene voluntad. Y cuando Pablo habla en esta carta de 1 Corintios 12, habla sobre la importancia de los dones espirituales para poder desarrollar los ministerios y la voluntad de Dios en un servicio agradable a Dios. Él dice que, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, tiene voluntad y decisión, ¿no? Así que bueno, hay otros pasajes sobre esto, pero yo quería dejarte en esta tarde la importancia de saber, digamos, y tomar el ejemplo de Moisés allí en medio del conflicto que vivía con el pueblo de Israel. ¿No es cierto? Y fíjense ustedes que detrás de esta realidad, cuando los discípulos captaron
el poder de Dios, captaron la presencia del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios. Cuando hay presencia de Dios, hay poder de Dios en manifestación, hay poder de Dios para milagros, para prodigios, para hacer cosas sobrenaturales. Hay poder de Dios para cumplir ese deseo del corazón de Jesús, que cosas mayores que Él hizo nosotros podemos hacer. Hay poder. Pero también podemos nosotros contristar al Espíritu Santo, y ese poder, si no hay presencia de Dios, si no dejamos el fluir de Dios en nuestras vidas, no hay poder. Simplemente las vidas subsisten y viven bajo el razonamiento, los 5 sentidos y lo que vivimos cada día, en cada momento. Entonces, cuando miramos esto y vemos cómo esa presencia de Dios bajada en el Pentecostés, nace allí un poder de Dios, nace la presencia de Dios, no como Cristo vino abriéndonos un camino por 33 años, generó la presencia del Espíritu Santo para que nazca la primera iglesia, nazca la iglesia que hoy nosotros podemos disfrutar también hace más de 2000 años. Los discípulos enfrentaron circunstancias, se enfrentaron a adversidades, tenían los mismos, quizás más problemas que antes que Jesús les dijera que Él se iba a ir y que iba a venir el Espíritu Santo. Pero ya ellos estaban preparados, estaban fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo y estaban ejerciendo el poder que Dios manifestaba a través de ellos. Lo ves a Pedro, no estudió teología, no tuvo una escuela de hermenéutica. Pedro fue la unción del Espíritu Santo en su vida, dándole el poder, las palabras, para que en esa predicación se convirtieran en 3000 personas. Nace la iglesia con ese grupo, después se convierte en 5000 personas más. Empieza a forjar una iglesia donde se reunían, habían comunión unos con otros, repartían las cosas, se cuidaban. Ahí empieza el comienzo poderoso de la primera iglesia. Si los discípulos no hubieran vivido la experiencia y la formación de Jesús, no estarían con el poder de Dios para comenzar esta obra que era necesaria y que nos llega a nuestros tiempos. Y allí nace la primera iglesia. Conocemos después la historia de la vida de Pablo, como el Señor también lo levanta después de ser un perseguidor de la iglesia. Y todo lo que la iglesia vivía, ¿no? Las contradicciones, o sea, porque se jugaba mucho con las costumbres judías, con el nuevo cristianismo, y cómo había un racismo contra los gentiles. Bueno, todo es una situación que los discípulos vivieron y que ellos tenían que enfrentar y vencer. Y vamos cerrando, y vuelvo otra vez al pasaje de Éxodo en esta tarde. Hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Moisés. Mi presencia irá contigo. Hay un deseo de Dios. Y sabes, tenés el Espíritu Santo y esa es la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios. Quizás estás cansado. Sé que hoy en día lo que nos toca vivir es no solamente el hecho de estar encerrados, sino las consecuencias, los efectos colaterales que ha producido esta aislación. La cantidad de gente que ha tenido conflictos familiares, matrimonios que han buscado el divorcio, no se han aguantado. Hay un cansancio, ¿no? Un cansancio de no saber qué va a pasar mañana, hay un cansancio de incertidumbre, un cansancio de muchas cosas. Y nosotros no somos ajenos, estamos en el mismo escenario de aquellos que no conocen al Señor. Pero nosotros tenemos ese Espíritu Santo que si nosotros le damos la oportunidad, que si nosotros le damos que fluya sobre nuestras vidas. Por eso Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ser llenos significa lo que recibieron los discípulos en su momento, el bautismo, es decir, la inmersión. Deja que el Espíritu Santo nos inunde y toque nuestras mentes, toque nuestros corazones, y vamos a ver la presencia de Dios y vamos a ver la problemática de este mundo de una manera distinta, porque no estamos sujetos a los problemas, porque estamos basados en el poder de Dios que está por encima de todos los problemas de este mundo. Mi presencia irá contigo. Señor quiere decirte esta noche que Él quiere que su presencia esté con vos.
Y cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, vamos a ver de que hay descanso en nuestras vidas. Pasaje repetido y muy conocido. Busca primeramente el reino de Dios. Te lo tomo en NTV, dice, pone por encima de todas las cosas el reino de Dios. Presencia de Dios. Y todo lo que necesite será añadido. Y no está condicionado esa promesa del Señor a que si hay fondos en un gobierno, si hay que emitir plata o no. Porque Él es el dueño del oro y de la plata, es el dueño de este mundo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Querés descansar en el Señor? ¿Querés vivir esta experiencia sobrenatural de Dios? Deja que el Señor te llene con su presencia. Y vas a ver que ese poder de Dios va a estar sobre tu vida. Ese poder de Dios va a estar sobre tu familia. Ese poder de Dios se va a manifestar en tus hijos. Ese poder de Dios se va a manifestar en tu economía, en tu trabajo. Cree que Dios es poderoso. Pero también es el corazón de Dios, de que Él quiere estar presente en tu vida. En cada instante, desde que te levantás hasta que te acostás. Presente en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus anhelos. Presente en lo que vos deseas en tus hijos. Presente aún lo que querés comer al mediodía, si te querés comer un asado, te querés comer una pasta, lo que sea, presente. Dios quiere estar presente en tu vida. Cuando Dios está presente en nuestra vida, las mismas empiezan a tener una acción diferente, nuestras emociones son sanas, empezamos a sentir el poder del Señor y enfrentamos la problemática y los cansancios de este mundo con la promesa de que Él nos va a dar descanso. Que tu respuesta en esta tarde pueda ser la que dijo Moisés. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No sé dónde estás hoy, ni cómo estás hoy. Dios sí lo sabe. Sabes tus preocupaciones, sabes tus angustias, sabes tus tristezas, tus miedos, tus incertidumbres. Y sabes una cosa, Dios te dice, mi presencia irá contigo. Y si tu respuesta es la que dijo Moisés, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Que podemos entender que Moisés confió totalmente en el Señor. Y él dijo, Señor, si vos no vas delante mío, yo no me muevo. Porque yo no tengo poder para enfrentar los problemas de Israel. Yo no tengo poder para manejar tanta cantidad de gente. Yo no tengo poder. Yo no lo puedo hacer. No me saques. Pero Moisés tenía en claro que si la presencia de Dios estaba en él, el poder de Dios iba a manifestar para poder hacer la tarea que Dios quiere. Hermano, no sé cuál es tu tarea en estos tiempos, aún en tu vida cristiana. Pero hay una tarea que nos compete a todos. Es que nuestras vidas sean el reflejo de la presencia de Dios y el poder de Dios, porque es el tiempo donde las personas necesitan ser alcanzadas. Las personas necesitan saber que hay un Dios de poder. Las personas necesitan saber que nosotros estamos sujetos al poder de Dios y no a las circunstancias. No nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios quiere estar en tu vida. Lo que viene por delante, las noticias van y vienen. ¿No es cierto? Ustedes han escuchado, estamos más de 90 días de aislación. No sabemos hasta cuándo van a ser. Los chicos no tienen la capacitación que deben tener en sus estudios, en sus escuelas. Los padres hacen lo posible. No sabemos la parte laboral. Encontramos toda una serie de situaciones que tenemos que avanzar. Pero si vos decidís como Moisés avanzar y decirle al Señor, Señor, si tú no me das, yo no me muevo de acá. ¿Sabes las cosas? Vas a disfrutar no solamente la presencia, la seguridad, el amor, el calor del Señor, sino que el fluir de ese Espíritu Santo va a tomar tu vida y la unción del mismo va a ser tan fuerte en vos que vas a tener poder de Dios para decirle a las personas, en Cristo hay esperanza. Este es el reflejo de que yo vivo bajo la presencia de Dios. El Espíritu Santo es algo muy importante que muchas veces no lo valorizamos en nuestras vidas. No lo valorizamos.
Por eso, en esta tarde, vamos a orar por este tiempo, para que realmente podamos responder al Señor que queremos dejar el fluir de su presencia a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. No con tristeza al Espíritu Santo, sino dale la apertura y la libertad, porque Él te inunde, Él te va a guiar, te va a orientar, y vamos a estar viendo eso el próximo domingo. Señor, quiero darte gracias por este tiempo, por tu palabra, donde hemos visto a través de la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cómo tú hoy nos tienes presentes con tu presencia a través de tu Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, un Padre que se preocupa por nosotros, un Jesucristo que tiene el poder para solucionar todas las problemáticas de este mundo y un Espíritu Santo que es el que acciona en ese sentido de seguridad y de convicción de que no estamos solos. Nuestra fe se tiene que accionar de tal manera que nos permita dejar que el fluir del Espíritu Santo nos lleve a niveles sobrenaturales para poder vencer todo lo que viene por delante. Pueden ser Goliat, pueden ser muchas cosas, tormentas, pueden ser una nube negra, como lo decía Isaías, pero sabes una cosa, Señor, cuando tú estás en nuestras vidas, hay un resplandor tuyo, donde las personas pueden también ver la presencia de Dios. Señor, que esa presencia sea válida en nosotros, que podamos dejar que ese Espíritu Santo nos llene, nos llene, nos llene, nos llene. Señor, que mis hermanos reciban ahora la unción de su Espíritu Santo, reciban la unción de tu presencia en sus vidas. Señor, que ellos abran su corazón, abra su mente. Yo oro ahora para que, Señor, haya corazones abiertos, entendiendo que ese regalo del Espíritu Santo es lo más grande y lo más tremendo que vos has puesto en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean propuestas bajo el poder tuyo a una dimensión distinta. Señor, yo oro para que la unción de tu Espíritu Santo inunde cada persona que nos ha estado escuchando, cada niño, cada adulto. Señor, llénalos, llénalos. Señor, que abran su corazón y que vaya un fluir de tu presencia para que el poder tuyo se manifieste a través de la misma. Señor, tú nos llamas a ser más que vencedores, nos llamas a ser poderosos en Dios. Tú no has puesto un espíritu con ese, un espíritu de cobardía, sino de poder, de poder. No un poder humano, no un poder de la fuerza de este mundo, no, es un poder que viene de vos, del reino de los cielos. Señor, bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero decirte que quiero seguir hablando sobre, esto ha sido una introducción, sobre la importancia y el valor de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero yo quiero hablarte el próximo domingo sobre el Espíritu Santo y su personalidad, para que tengamos una valorización y una convicción diferente de esa persona que está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Dios te bendiga. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó.
soy.